Puntos clave de la diarrea aguda en los niños de 2 meses a 5 años y de los planes de hidratación. Vamos a empezar definiendo qué es la diarrea. Va a ser la disminución en la consistencia de las evacuaciones, entonces disminución de consistencia o también el incremento en la frecuencia. Entonces, que tu popó sea líquida o que hagas más popó, ¿no? En la definición viene que tienen que ser más de 3 en 24 horas para que entre como tal en la definición de diarrea aguda. Y además se tiene que acompañar o se puede acompañar de fiebre, vómito y demás síntomas de malestar general. Esa va a ser nuestra definición. La duración general de una diarrea es de menos de 7 días. Pero no nos tenemos que preocupar si se extiende todavía a hasta 14 días, porque puede ser que todavía entre, ¿no?, en la normalidad. Ya si es de más de 14, pues sí habría que preguntarnos, aunque si es de más de 7, ya vamos a empezar a realizar ciertos estudios. Lo normal es que sea de menos de 7. En cuanto a la epidemiología, se nos dice que la diarrea es la segunda causa de muerte en el mundo en los niños de menos de 2 años. Entonces es una enfermedad muy importante a revisar. Como factores de riesgo tenemos pues los clásicos, ¿no? Y sobre todo poniéndonos en contexto de un país de tercer mundo, donde toman agua contaminada, etcétera, es justo como lo que nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, mala higiene, el ingerir agua contaminada, etcétera, y también el no haber recibido vacuna contra el rotavirus, que va a ser la principal etiología en este caso en los niños, y también no recibir lactancia los va a predisponer a esta patología. La etiología, como decimos, en primer lugar vamos a tener a rotavirus. Va a ser responsable del 70 a 80% de los casos. En segundo lugar vamos a tener E. coli, que bueno, va a tener también cierto porcentaje, pero también hay que saber que si se extiende a más de 14 días, ya hay que empezar a sospechar de algunos patógenos que no son tan típicos, ¿no? Como puede ser Shigella, Salmonella o también Campylobacter, pero principalmente Shigella y Salmonella. Y bueno, nada más eso. Ahora pasamos a las clasificaciones que vamos a usar para nosotros como tal de, bueno, sí, justo clasificar las clasificaciones para clasificar la diarrea. Entonces vamos a tener dos principales. Voy a borrar esta parte de aquí. Una que nos lo va a dividir de acuerdo a la severidad de la diarrea. Entonces, esta vamos a tener una diarrea leve, moderada y severa. Entonces vamos a tener leve, moderada y severa. Y nos va a dar estos datos dependiendo el peso perdido que tenga el niño. Entonces va a ser un lactante, es decir, de menos de 2 años, o un niño que ya tenga más de 2 años. En el caso del lactante va a ser una pérdida de 5% para hacer una leve, del 5 a 10% para hacer una moderada y de más del 10% para hacer una severa. Y en el caso del niño va a ser con números un poquito menores, en los niños de más de 2 años. Tiene que ser de menos de 3, 3 a 7 o más de 7. Esos son los valores para clasificar la diarrea dependiendo la severidad y dependiendo más bien, no dependiendo la severidad, nos lo va a clasificar por severidad, pero dependiendo el porcentaje de peso perdido en el niño. Y la siguiente clasificación que vamos a tener va a ser la clasificación SD, que vamos a tener criterios y estos criterios nos van a dar puntajes con los que vamos a poder nosotros más o menos estimar el porcentaje de peso perdido y también vamos a tener una diarrea leve, moderada y severa. Entonces vamos a tener, bueno, podemos hacerlo con el acrónimo AOLM. Entonces, AOLM, y nos lo tenemos que imaginar que AOLM va de arriba a abajo, ¿no? Entonces, A va a ser de apariencia general. Entonces, apariencia, parecido como al Apgar, ¿no? Donde también tenemos apariencia. Y OLM, ahora sí, en OLM empezamos a ir de arriba hacia abajo. Entonces vamos a tener ojos, si están hundidos o no, lágrimas saliendo de los ojos y M de mucosas. Entonces igual, ¿no? Como que aprendérnoslo de arriba hacia abajo. Y bueno, como les digo, vamos a tener puntajes. Entonces nos van a dar puntaje de 0, 1 y 2. Para que tenga apariencia de puntaje 0, aquí mientras más alto sea el número, peor va a ser. Entonces mientras más alto sea el número, es igual a más grave. Entonces, la apariencia va a darnos puntaje 0, 1 y 2. 0 es una apariencia normal.
Uno es una apariencia de un niño inquieto, también se nos habla de un niño inquieto o letárgico y que esté muy sediento, ¿no? Entonces vamos a poner aquí sed. Y en el 2 ya va a ser un niño comatoso o muy somnoliento y que tenga también la piel fría. Esa es otra característica. Los ojos normales, obviamente también cero, ¿no? Para que sea un puntaje de 1 tienen que estar discretamente hundidos, entonces poco hundidos, y en el 2 ya van a estar muy hundidos o marcadamente hundidos. Las lágrimas, aquí con lágrimas va a ser 0, con lágrimas disminuidas va a ser 1 y sin lágrimas va a ser 2. Las mucosas húmedas van a ser 0, normal, pegajosas va a ser 1 y secas totalmente va a ser 0. Entonces justo son como datos normales que encontramos en los pacientes deshidratados o que encontramos normalmente en los pacientes deshidratados y que nos van a dar ciertos puntajes. Entonces los puntajes van a ser 0 va a ser que no tenga deshidratación. Entonces 0 está todo bien. Después 1 a 4 va a ser una deshidratación leve. Y 4 a 8 o más de 4 si quieren verlo así, va a ser una deshidratación severa. Que nos va a hablar, si ya tiene más de 4, una pérdida de más o menos el 10% del peso corporal. Que si lo recuerdan en la parte de los grados de deshidratación, más del 10% ya clasifica para una diarrea severa. Y en el caso de, es el caso del lactante y en caso de un niño, más del 7%. Pero sí, es más del 7, es más del 10 también es más de 7, ¿no? Entonces, si tiene una deshidratación severa por SD, tiene pues una deshidratación severa por el criterio que vimos anteriormente. Y una deshidratación de 1 a 4, una leve, nos va a hablar de una pérdida de 5 a 9%. Entonces, importante recordar eso. El diagnóstico lo vamos a realizar pues justamente con esta parte de la clínica y bueno, en cuanto a la clínica, pues ver nada más, bueno, el diagnóstico es con la clínica y pues es importante aquí saber el principal síntoma clínico que como lo vimos en la definición van a ser más de 3 evacuaciones en 24 horas o que tengan disminución de la consistencia. Esa va a ser la clínica. Y bueno, como parte de la clínica vamos a tener la escala clínica de la deshidratación. Es parecido a esto que acabamos de ver, pero bueno, es mucho más importante ver la escala clínica porque con escala clínica, no con ninguna de estas, o sea, estas las podemos usar como para pronóstico, pero con la escala clínica es con la que vamos a definir qué plan de hidratación le tenemos que dar a nuestro paciente. Entonces, la escala clínica nos lo va a dividir igual en una deshidratación, o más bien en un estadio 1 que no va a tener más bien deshidratación, un estadio 2 y un estadio 3. En el estadio 1, entonces, sin datos, no tiene deshidratación. En el estadio 2 es clínicamente deshidratado y aquí encontramos datos como pues la apariencia ligeramente deteriorada, como vimos en la parte aquí, en la apariencia, que esté sediento, que esté ligeramente letárgico o irritable, los ojos hundidos, taquicardia, taquipnea, pero lo característico aquí y como lo vamos a diferenciar del 3 es que aquí el llenado capilar es normal. El llenado capilar todavía es de menos de 2 segundos. Y en el caso de el 3 ya va a ser un paciente clínicamente en choque. ¿Qué vamos a encontrar de datos aquí? Aquí ya vamos a encontrar un pésimo aspecto, ¿no? Entonces, como lo vimos acá, ya va a estar comatoso o muy somnoliento, va a tener anuria, las extremidades muy frías, la piel marmórea, pulsos ausentes o pulsos filiformes. También aquí va a estar hipotenso y también aquí característicamente el llenado ya va a ser de más de 3 segundos. Entonces, importante recordar esta parte para hacer el diferencial, además de pues, los otros datos que son bastante obvios, ¿no? En qué parte nos lo pueden clasificar. Como vimos, la clínica es parte esencial del diagnóstico, pero también podemos realizar, o el gold estándar para el diagnóstico va a ser la pérdida de peso. Como lo vimos en la clasificación, para, bueno, clasificación de deshidratación de acuerdo al peso perdido. Ese va a ser el gold estándar de deshidratación y también podemos considerar realizar algunos estudios como puede ser nada más un coprocultivo. El coprocultivo va a tener ciertas indicaciones como puede ser en esta parte de acá que tenga más de 7 días
con la diarrea, que ya es una diarrea crónica, que ya haya evolucionado a disentería, que disentería es cuando hay moco y sangre, o cuando el paciente tiene inmunocompromiso o fiebre. Ahí va a estar indicado el copro, pero la que hay que recordar, o una de las más importantes, obviamente el inmunocompromiso, la disentería, porque la disentería nos habla prácticamente de una enfermedad bacteriana, y de hecho la disentería es un criterio de antibiótico, y esta de acá, que es una diarrea de más de 7 días, porque como lo vimos podríamos ya empezar a asociarla con patógenos un poco más atípicos, ¿no? Como Shigella, Salmonella, Campylobacter, etcétera. Y bueno, aún así, yéndonos a la parte de la clínica, vamos a pues ver el tratamiento junto, bueno, como dije, el, el esquema de hidratación que le demos al paciente va a estar definido por el grado de deshidratación clínica que le demos de estos tres que acabamos de dar. Entonces, a un paciente sin deshidratación, pero que se presenta con diarrea aguda, le vamos a dar, en todos va a ser subida suero oral, bueno, al menos en uno y 2 va a ser subida suero oral. En el caso del estadio 1 vamos a dar el plan A de hidratación, que consiste en dar vida suero oral, 75 mililitros en 75 mililitros va a ser para los que tengan menos de un año y 150 para los que tengan más de un año. Y esto, bueno, estos son mililitros y se los tenemos que dar por cada, esta dosis se tiene que dar por cada evacuación líquida o vómito que tengan. Entonces, importante recordar esas dosis. En el caso de un paciente clínicamente deshidratado, vamos a darle el plan B de hidratación, en donde también vamos a dar vida suero oral, pero aquí lo vamos a dar de forma distinta. Entonces aquí vamos a dar ya una dosis estricta. Vamos a dar 50 a 100 mililitros por kilo que tenga el paciente, y esto lo vamos a dar en 2 a 4 horas. Vamos a dar en estas 2 a 4 horas 8 dosis de 25 mililitros cada 30 minutos. Entonces tenemos que darle esta dosis en 8 horas y pues dividiéndolo son 8 dosis, en 4 horas. Para esto tenemos que darle 8 dosis de 25 mililitros cada 30 minutos, ¿no? Entonces el plan B es con vida suero oral con dosis específica, que ya es 50 a 100, dejémoslo en 100 mililitros por kilo del paciente, y lo vamos a dar en 4 horas. Quedemos con eso, con los números más altos. Y en cambio, el plan A no es por kilo, sino que son pues medidas específicas nada más, dependiendo de si tiene más o menos de un año. Y aquí la medida es por evacuación que tenga el paciente. Entonces, nada más recordar esas partes clave. Y en el caso de un paciente clínicamente en choque, ya vamos a darle el plan C de hidratación, que ya no es con vida suero oral, sino que ya es con soluciones intravenosas, Ringer lactato o solución Hartmann, y le vamos a dar la misma dosis que acá. Entonces vamos a dar 100 mililitros por kilo del paciente, pero recordemos que ya es intravenoso. Y bueno, vamos a dar 60 mililitros por kilo en la primera hora, y luego le vamos a dar 25 mililitros por kilo en la segunda y tercera hora. Entonces, esta es la forma en la que lo vamos a dividir. Es importante conocer la composición del vida suero oral. Es importante aquí nada más saber que tiene una osmolaridad de 245 y que se va a componer de electrolitos y glucosa, ¿no? Entonces va a tener 45 de glucosa, 75 de sodio, potasio de 20, cloro de 65 y citrato de 10. Esa es la composición, pero con que nos acordemos de su osmolaridad de 245, estamos del otro lado. Y el tratamiento farmacológico adyuvante a nuestro plan de hidratación es con antibióticos y con algunos otros fármacos que nos van a ayudar a prevenir vómito, diarrea, etc. Entonces, para el vómito, en la guía de práctica clínica viene indicado el ondansetron. Entonces, ondansetron. Para la diarrea, viene indicada en la guía de práctica clínica el racecodrilo, y también se nos menciona el caolín, la pectina o incluso el carbón activado, pero principalmente el racecodrilo. Y bueno, también se nos viene indicado en la guía de práctica clínica que si tiene más de 6 meses, le demos suplementación con zinc para intentar prevenir estos episodios de vómito y de diarrea. Y ahora sí, el antibiótico. El antibiótico va pues nada más estar indicado en los casos o en las indicaciones que vimos del coprocultivo aquí. Entonces, que tenga
una diarrea de más de 7 días, ¿no? Y también que sea inmunocomprometido o pues los otros criterios que vimos, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, que tenga una diarrea crónica, el inmunocompromiso que ya vimos, la sepsis, entonces esas van a ser las indicaciones para dar el tratamiento antibiótico. Y pues como tal, eso sería todo en cuanto al tratamiento farmacológico y sería todo básicamente en cuanto a la diarrea aguda. De este lado está el apunte. Muchas gracias.